¿Cómo retirar una denuncia de violencia familiar en México? Es una pregunta que nos han hecho muchas veces dentro del internet y aquí mismo en nuestras oficinas cuando vienen los clientes. Resulta que es muy común que en ocasiones se cometa violencia familiar en contra muy regularmente de la mujer. Algún tipo de grito, algún tipo de violencia económica cuando el hombre es el proveedor y se le deja de apoyar económicamente a la esposa, a la madre de los hijos, cuando ambos se ponen de acuerdo para que la madre sea la que se encargue de la casa, de cuidar de los hijos, entre otras cosas. Entonces, suele suceder que dentro de un disgusto, dentro de una pelea, se denuncie por violencia familiar, muy regularmente a la mujer, y posteriormente se acontenten, platiquen los esposos y decidan dejar de lado esta denuncia, pero en muchas ocasiones se encuentran con la limitante de que no es posible, porque resulta que es un delito en la mayoría de los estados de oficio, es decir, que la representación social, el fiscal, el Ministerio Público, investiga porque es de interés social que este asunto se resuelva. Entonces, aquí la pregunta que me hacen es, ¿cómo vamos a retirar una denuncia o una querella por violencia familiar? Aquí les va el tip. Primero, tienen que verificar el Código Penal de sus estados. Si ustedes no quieren invertir en un abogado, acudan al Código Penal de su estado y miren si ese delito es de querella. ¿Cómo van a saber que es de querella? Acuden al código, se van regularmente. El delito de violencia familiar está por ahí del artículo 200. Si ustedes lo leen, por ahí puede haber una leyenda que diga, este delito se persigue por querella. Si esto es así, ustedes van a poder acudir directamente como víctimas que son al Ministerio Público y darle el perdón a la persona que ustedes denunciaron por violencia familiar, ya sea pues su esposo, su expareja o cualquier persona a la que ustedes hayan denunciado por este delito. Bien, entonces la forma de retirar la denuncia es precisamente de esta manera, por medio del perdón. Bien, pero resulta que en la mayoría de los estados no se da el perdón, es decir, son delitos de oficio. La violencia familiar se persigue de oficio. ¿Y ahí qué es lo que se va a hacer? En Baja California, en Nuevo León, en Jalisco y en muchos estados el delito es de oficio, es decir, que no permite el perdón. Y ahí es donde empiezan los problemas a veces entre la familia, porque dicen, me denunciaste y ahora ya me metiste en un problema y no me puedes retirar la denuncia. Bien, les quiero comentar primero que nada que esto se debe de dividir en dos partes, sin entrar a detalle en el sentido de si es o no, o si el hecho sucedió o no. Yo les voy a comentar qué se debe de hacer, ya en este caso no para retirar, sino para que se proceda conforme a derecho y que se llegue a la mejor solución del caso. Bien, si ustedes denunciaron por violencia familiar en un estado, vamos pensando en Baja California, en donde no procede el perdón, aquí necesariamente, en primer término, hay que verificar si la información que se denunció es cierta. ¿Por qué? Porque también puede darse la opción o puede darse la circunstancia de que lo que se denunció no sea 100% cierto, que se deba a algún revanchismo, que se deba a algún enojo y que se haya denunciado, por ejemplo, violencia emocional o violencia psicológica, que no deja rasgos físicos, pero que sí deja rasgos emocionales. Entonces, probablemente no haya sido del todo cierto esta denuncia. Entonces, aquí la forma de retirar la denuncia no es dándole el perdón, porque legalmente no procede. En este caso, la forma de retirar la denuncia es volver a acudir al Ministerio Público, platicar con ellos y decirles que esta información no es del todo cierto. ¿Bien? Que no pasaron los hechos en realidad como los dijeron en un principio. Vuelvo a señalarlo de manera adecuada.
no se trata de ir a mentir. No van a tener ustedes problemas si la primera vez acudieron por miedo o por otra situación y denunciaron y la información es parcialmente cierta. Pero si ustedes acuden en segunda instancia o después de haber dado ya su declaración inicial ante el Ministerio Público y van y mienten que las cosas no pasaron así, además de que ustedes cometieran el delito de declarar con falsedad ante la autoridad, no va a ser tan sencillo que puedan burlar o hacer que el Ministerio Público les crea eso, porque el Ministerio Público ya sabe que es común y que es habitual que a veces las parejas inclusive las amenazan a las víctimas para que vayan y declaren que todo es mentira. Y el Ministerio Público, en su obligación constitucional, no solamente de investigar los hechos y de tratar de que se llegue a la verdad y acusar a las personas, también tiene la obligación de proteger a las víctimas de manera secundaria, porque también están los asesores jurídicos. Entonces, bajo esta circunstancia, es muy común que se dé esta circunstancia. Entonces, no pretendan tampoco ir a engañar a los ministerios públicos y decir, no, ¿sabe qué, señor? Mejor no. No es cierto lo que le dije en un principio. Porque va a haber psicólogos y todos que van a saber si ustedes están mintiendo y están tratando de ayudar a la persona que inicialmente denunciaron. Entonces, vuelvo a repetir, primera vía, si ustedes al principio denunciaron por miedo y no fue del todo cierto, contribuyan a la verdad y vayan y vuelvan a declarar. Y seguramente el Ministerio Público, ya con una investigación más robusta, pudiera decretar un nuevo ejercicio de la acción penal, lo que se le conoce coloquialmente como darle carpetazo. Pero eso no va a pasar de manera inmediata. No solamente porque ustedes vayan en segunda instancia y declaren que no pasa exactamente las cosas como ustedes dijeron inicialmente, significa que en ese momento van a dejar de investigar, porque el Ministerio Público tiene la opción de investigar y la obligación. Bien, entonces esa es la primera instancia. Si no fue parcialmente cierto todo lo que se dijo en la primera declaración, vuelvan a ir y déjenlo todo claro, porque tampoco se vale acusar y denunciar a quienes no son responsables de haber cometido delitos. Y número 2, en caso de que la violencia familiar si se haya dado, la mejor opción es tratar de llegar a una figura que se llama suspensión condicional del proceso. ¿Y qué es esto? Una suspensión condicional del proceso es una especie de acuerdo, pero ya frente al juez. Resulta que la violencia familiar es un problema de política criminal, ya que la sociedad mexicana le está poniendo atención. Es por eso que ya el Ministerio Público tiene la obligación de investigar si en realidad se está dando la violencia familiar en la familia, porque ya el Estado está preocupado porque la violencia que sucede dentro de los hogares, dentro del seno familiar, no se esté repitiendo. Entonces, también el Estado tiene conciencia de que la mejor opción para estos casos o las mejores soluciones no son la cárcel, no necesariamente es la cárcel, es rehabilitarse primeramente si es que son delincuentes primarios, si no lo hacen de manera habitual. Primero que nada, buscar la rehabilitación de la persona que agrede. En caso de que esta violencia sea una violencia que ponga en peligro a la víctima, pues buscar la separación y buscar la rehabilitación y posteriormente tratar de que esta persona que violentó a la víctima deje de hacerlo. Regularmente esta es la opción que el Estado pone al frente para resolver estos problemas. Y esto se hace mediante una figura que se llama suspensión condicional del proceso. Entonces, esa sería la segunda opción para poder resolver estos asuntos. Eso es para que ustedes lo sepan y sepan cómo resolverlo. Vuelvo a repetirles, en resumen, ¿cómo se resuelven o cómo se retira una denuncia de violencia familiar? Número 1, si en tu estado procede el perdón por estos delitos, mediante una figura que se llama este delito se investiga por querella. Si eso aparece en el Código Penal de tu estado, puedes otorgar el perdón. Y el perdón de manera inmediata extingue la acción penal y se le da carpetazo. En caso de que no sea así, es decir, que en el estado en donde vives el delito se persiga de oficio, entonces no procede el perdón. Y necesariamente lo que hay que hacer es 2 vías.
Si quieres retirar la denuncia tú como víctima, la primera es que si no fuiste totalmente honesta u honesto al momento de presentar tu denuncia, ve al Ministerio Público de nuevo y dejen claro qué pasó. Y número 2, si sí pasaron los hechos como pasaron, piensa en ti también, no nomás retires la denuncia. Busca una figura que se llama suspensión condicional del proceso, que es un acuerdo frente al juez, en donde la finalidad es que no se vuelva a repetir lo que pasó. Y el juez, el Ministerio Público y el asesor jurídico van a buscar que tu víctima tengas esos derechos garantizados. Entonces, así es como se resuelven estos problemas y así es como se pudiera retirar una denuncia o una querella de violencia familiar en caso de que ustedes quisieran hacerlo. Espero les haya gustado y servido esta información. Recuerden, somos Justicia Transparente, abogados penalistas. Abajo en la descripción aparecen todas las formas de que nos puedan contactar. Trabajamos con personas que se encuentran en México. También ayudamos a los familiares que se encuentran en México para todos los familiares de Estados Unidos que puedan estar viendo este video. Y ayudamos a que puedan resolver su problema. Recuerden que tenemos presencia en todo México. Muchas gracias.